Bueno, pues se ha puesto muy interesante, la verdad. Muy bonito. El camino se ha hecho esta pista rápida o este camino rápido, pero de no asfalto. Pero mira qué bonito, ¿no? Ese es el Golfo. Esa es la entrada. Qué mar más espectacular y qué increíble que en estas tierras tampoco haya nada construido, ¿no? Es que es increíble todos estos terrenos de aquí a la izquierda, ¿no? Para ganado, con vistas al mar, es increíble, ¿no? En fin, este es el camino que lleva a Karate, camino un poco rastrillo, pero bastante rápido. Me dirijo a Karate, el último lugar habitado al sur de esta espectacular península llamada Osa, y cuyo territorio en su inmensa mayoría está protegido por conformar el Parque Nacional de Corcovado, uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo y que, aunque todavía no lo sé, me tiene una historia un tanto escalofriante esperando. Sigo camino, la verdad es que es muy bonito, pero es todo el rato igual de bonito. Yo creo que ya estoy llegando a Karate. ¿Esto estará despejado por la mano del hombre o sí, para la ganadería o es un tema natural? ¿Qué decís? Que lo digan los chicos en los comentarios. Puente. ¡Qué bonito! Puente. Buenas tardes. Ahí está la playa. Precaución, corrientes peligrosas. El camino sigue hacia Karate. Mira, es un aeropuerto. Hay un mogollón de coches, ¿por qué? Ah, pues según esto, hemos llegado a Karate. Solo aquí en Corcovado tiene el 2.5. ¿Sí? ¿2.5? Sí, de la biodiversidad total, que son como 5% de la biodiversidad del mundo. Este es el Parque Nacional de Corcovado, conocido internacionalmente por su biodiversidad y por ser un destino turístico importante, especialmente para la observación de aves y vida salvaje y también para hacer caminatas. Eso que ahora llamamos trekking. Ahorita está en Karate, Ajá. un pueblo desarrollado turísticamente aquí en Costa Rica. Pero solo turísticamente, porque no hay casas. Sí, no, en realidad todos son hoteles, casas de mucho lujo para vacacionar, Airbnb, ahora conocida. ¿Sabe usted por qué se llama Karate esto o no? Bueno, he escuchado a mi papá y a mi abuelo porque daba una enfermedad en la piel que se llama karate, por eso que le llaman karate, eso es lo que he escuchado, la verdad. Porque usted es de aquí. Soy de aquí, sí, hace 30 años, mi papá, oreros, de aquí de la zona. Hay algunos lugares que tienen pequeños ranchos con ganadería que se puede ver de camino, pero en realidad no más. ¿Y no hay pueblo donde viven la gente local de aquí? Pero muy pequeños. Un pueblo que tal vez para comprar lo básico necesita moverse 1 hora y media en carro o así aproximadamente. Pues aquí no hay nada, ni restaurante. No. Nada. Ni clínica ahí tan cerca. Y nada, aquí estamos en Playa Karate y todo bien. Bienvenido a Cocobosa. Tengo 8 Cocobosa años, Fresh Coco Water. 8 años de estar aquí en la playa. Ajá. Bueno, ahora trabajamos con turismos, con la venta de los cocos, porque cambiaron, ¿verdad? Las cosas. Antes era solo la minería aquí en Karate, en la península de Osa. ¿Minería de qué? Oro. ¿Había oro? Hay oro. mucho oro. Y entonces la península de Osa de eso se mantenía, del oro. La península de Osa es también una importante reserva de oro que ha traído, cómo no, historias de todo tipo a estas tierras. Y no siempre buenas. ¿Qué reluce más, el oro o el turismo? Bueno, el oro es bueno también y el turismo también, más suave, más... Hay que elegir una. Pues, ¿con cuál se queda? Bueno, me quedo con las pipas ahora, más relajado, más tranquilo, con el turismo, sí, la verdad que sí. Pero es bonito. ¿Pero su papá era minero? Es minero. Sí. Durante muchos años la gente local de esta zona vivió del oro, principalmente del que caía y sigue cayendo por este río. Y eso fue así hasta que, como veremos después, el gobierno prohibió la minería y tuvieron que reinventarse, lo que trajo diferentes consecuencias.
Por poner el negocio de las pipas aquí, tuve problemas con un canadiense, con un extranjero, y me pegó un disparo. No, ¿el Sí, canadiense? El canadiense. ¿Dónde? Me pegó aquí, en el cuello, y me salió aquí atrás. Mira, aquí está la marca, O sea, él tiró a matar. Aquí, en el cuello, mira. O Eso sea, es aquí intención de matarte. tengo la tráquea, o sea, la yugular, o sea, hay un montón de cosas que pude haber quedado en bali. A ver aquí en punto negro. Hijo de su madre, ¿y por qué le dispara? Porque él pelea las playas, él dice que la playa era de él, él vive aquí, incluso él está aquí, es vecino mío todavía. Voy a tentar a la suerte. Y voy a subir por este camino que según este chico lleva aquí 40 años y que el canadiense dice que es suyo. Él alega que la playa es de él, sí. Y él está aquí, si usted va ahorita y se para ahí con la moto, él puede salir y decirle que no se pare aquí, ¿verdad? O sea, él y aún está aquí. Y por aquí no deja pasar a nadie. Entonces yo estaba un día aquí tranquilo y digo, bueno, las pipas, y todo bien, y el señor se enojó. O sea, no quiere que estemos aquí en la playa, y hace como 4 años atrás me disparó, ¿verdad? ¿No está en la cárcel? No está en la cárcel, no está en la cárcel, ¿verdad? Bueno, yo voy a ir para allá tranquilamente. Y que por aquí están los mineros. Sí, era lo que me quedaba, lo que me dijo el juez. O sea, no va a haber cárcel para él, lo que le pueden es cárcel por casa, y de mejor agarre dinero, me dice, si no, no va a tener nada, ¿verdad? Si no lo metieron preso, ya no tiene cómo, ya no lo van a meter, ¿verdad? Hasta que no mate a alguien. Ya que no mate a alguien. Entonces, en este río hay oro. Él es incómodo, ¿verdad? Él es una persona que él no le gusta que los turistas estén en la playa, él no le gusta que los aviones aterricen, o sea, porque él dice que el aeropuerto es de él, o sea, está un poco loco ya. Vaya camino, ¿no? Pero bueno, aquí estoy, todo bien, gracias a Dios, es mi vecino, no tengo nada contra él, ¿verdad? Pero sí hizo muy mal. Pero ¿cómo que no tiene nada contra él si le ha metido un Bueno, disparo? Dios se encarga de las cosas, ¿verdad? Si tuviera algo, yo creo que ya hubiera cometido una tontera yo con él, pero él viene en veces ahí y está ahí a la par, yo no tengo miedo, no tengo nada, ¿verdad? En 1975 se declaró el Parque Nacional de Corcovado dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y con ello llegó la prohibición de extraer oro. Y acampo aquí, que busco oro esta noche. Eso debe ser el campamento de los mineros. Las compañías extranjeras, principalmente canadienses, que llevaban, dicho por la gente local, años saqueando la zona y sacando oro fuera del país en aviones y barcos, tuvieron que desalojar sus minas y marchar a seguir con su actividad en otros lugares. Eran extranjeras, canadienses, sacaron mucho, 8 kilos por día, dicen que sacaban. Sí, sacaban el oro en avión, y ahora quedó, digamos, poco para el pueblo, ¿verdad? Y ahora no sé, la minería es privada, digamos, prohibido, por sí ya, pero estamos aquí trabajando. Pero los que no lo tuvieron tan fácil fueron los oreros, buscadores de oro independientes que históricamente se ganaron aquí la vida extrayendo pequeñas cantidades que les permitieron sobrevivir y mantener a sus familias. Si eres minero aquí, por tu cuenta, ¿dónde buscas? ¿En el río? En el río, este río Karate es famoso. El camino sube paralelo al río Karate, por donde sigue bajando oro y donde encuentras campamentos de mineros salteados, que lo siguen siendo a pesar de la prohibición, y que según ellos, porque es la única opción que tienen de sobrevivir de una forma honrada. Bueno. Pero los mineros de toda la vida, aunque esté prohibido... Los mineros hay, o sea, aunque es prohibido, ellos siguen siempre, y el gobierno tampoco ayuda mucho a la minería, a la gente de Karate, a los oreros. Porque la única alternativa que les ha quedado, si no es minería, prácticamente es dedicarse al turismo. Pero no todos tienen la posibilidad o incluso las ganas de depender de extranjeros para sobrevivir. Llegar a la parte de abajo, donde podemos encontrar el oro, que es el que nosotros buscamos cada día. Es un poco difícil, el oro no es de nosotros, pero sí. ¿Y de quién es, si no? Pues nosotros lo manipulamos. Solamente seguro es de los más ricos o creemos que es de Dios. Entonces cuando encontramos mucho oro, decimos, los dioses nos habrán bendecido. Nos gusta la naturaleza 100%, o sea, eso nosotros no lo tocamos, es sagrado para nosotros, los animales. Solo nos interesa es sacar un poco de oro y listo, y dormir tranquilo. ¿Cuántos años hace que eres minero? Hace aproximadamente unos 40 años. ¿Cuántos años tienes? Ya estoy bastante viejo. No tanto. Ya tengo 50 años. Hemos pasado por ratos, momentos difíciles,
donde es difícil trabajar por las leyes, pero aún así nosotros pensamos que es mejor minar antes de robar. Y al final del día lo sentimos feliz y somos humildes y sobrevivimos cada día normalmente sin preocuparnos quiénes son los turistas, lo que suben en los carros y los que nos sacan fotos y los que nos ven. No nos importa, solo nos interesa es ver qué podemos ajustar para el día y para otro día, para sobrevivir. La historia de lo que pasa aquí es mucho más profunda y delicada que todo esto que os cuento, pero entre que hay cosas de las que la gente local no quiere hablar frente a la cámara, además de que esto no es un canal de investigación, dejamos aquí la historia y seguimos con el viaje en moto, que además tiene un acontecimiento muy importante esperando. Bueno, pues hasta aquí lo que daba de sí la península de Osa y también el Pacífico costarricense y también el Pacífico centroamericano, porque hay un movimiento estratégico en los próximos días muy importante en la historia de este canal y que os lo cuento desde el ferry, porque ahora me voy a dar la vuelta, voy a deshacer el camino hecho y voy a buscar un sitio donde dormir y mañana me meto en el ferry, cruzo a tierra firme y os cuento lo que va a pasar en los próximos días, que está bastante interesante e excitante y a su vez, como siempre pasa, también un poco melancólico. Vamos despidiéndonos de Centroamérica. What about the world we both believed in? Este sitio tan espectacular se llama Reserva Forestal de Golfo Dulce, es decir, eso de ahí es Golfo Dulce. Y bueno, llegué anoche aquí, deshice todo el camino desde Karate hasta aquí, cámaras apagadas, la verdad es que me lo pasé como un niño. Y llegué aquí de noche y ahora arranca desde aquí el que en principio, guionista mediante, es el último tramo en Costa Rica. Pero no solo es el último tramo en Costa Rica, sino que en principio es el último tramo en Centroamérica. Buah, chavales, qué día más bonito parece que va a hacer, ¿no? A ver si soy capaz de llegar hoy a San José, que estoy lejos y se me ha hecho tarde como siempre. Pero bueno, sí o sí quiero llegar hoy a San José. Tengo que empezar ya los trámites de lo que ya creo que es evidente que va a pasar. What about the road less traveled? Bueno, camino nuevo. Voy paralelo al río, que creo que es el Sierpe, pero ya no me acuerdo. Costa Rica ya sabéis que es Costa Ríos, entonces no me acuerdo los nombres, pero creo que sí, voy paralelo al río. Digamos en dirección contraria a San José, pero le voy a dar la vuelta a estas montañas para enganchar otra ruta que es la 2. Me dirijo a San José, la capital de Costa Rica, para empezar los trámites de lo que ya supongo que os estáis imaginando que va a pasar y que supone un punto de inflexión en la historia de esta vuelta al mundo y de este canal. Tengo que estar sí o sí en San José porque mañana va a pasar algo muy importante para la historia de este viaje y no quiero liarla el último día. Igual me apetece que este último tramo en Costa Rica sea relajado y hablando con vosotros desde el casco, despidiéndome de muchas cosas. Porque este no es solo el último capítulo en Costa Rica, también es la despedida de Centroamérica después de casi 2 años aquí. De Centroamérica me llevo muchísimo, pero infinitamente mucho más de lo que me esperaba. Ha sido increíble, la verdad. He sido más de 1 año y medio recorriendo todos los países menos Nicaragua, por desgracia no he podido. Pues Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica, los 6 países. Qué bonito, por favor, mira.
donde he tenido, creo que, grandísimas experiencias, principalmente humanas. Dejo muy buenos amigos. Pepe, ¿qué comes? Es un pepinán. Porque sin duda, y como siempre pasa, lo mejor de un viaje son las personas con las que compartes. Y en Centroamérica dejo verdaderos amigos. Algunos captados por las cámaras y otros no. Qué historia más larga, ¿eh? Pero todos saben quiénes son. Pero también aventuras como pocas veces, ¿no? La etapa pasada, la etapa 20, o sea, El Salvador y Honduras nos han regalado momentos increíbles, ¿no? A todo esto yo no he comido, nada. Bueno, sí, unas avellanas. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Se va en primero, o sea, se va con la primera puesta. Guatemala también. O sea, menos mal que he pasado primero andando. Belice tampoco estuvo mal. Y aquí en Panamá y Costa Rica pues ha sido diferente, pero cada país tiene sus encantos y Panamá y Costa Rica tienen muchos encantos. No tengo más que agradecer y agradecer y agradecer porque la gente me trata muy bien. Esto se pone a subir muy divertido, asfalto bastante bueno y cada vez estoy más convencido de despedirme así, tranquilamente, sin sustos, sin forzar la mano, sin forzar la muñeca y disfrutando de mi motorraco por asfalto. Tiene un nombre esta ruta que no recuerdo porque tengo memoria de pez, pero Karloff seguro que lo sabe, porque Karloff lo sabe todo. Efectivamente, lo sé todo. Más que nada porque lo busco en Google. Y sí, esta es la famosa ruta del Cerro de la Muerte, camino asfáltico que sube por encima de los 3.000 metros y que hoy nos lleva hasta San José. San José, 122 kilómetros. Nuestros últimos 122 kilómetros en Centroamérica. Me estoy acordando cuando entré desde México a Guatemala, hice un trozo también de la Panamericana, que la verdad es que fue muy espectacular y fue una muy buena entrada en Centroamérica. Entramos oficialmente en Guatemala. ¡Sí! ¡Qué bonita entrada al país!, ¿no? ¡Qué cañonaco así! Yo creo que fue en junio del 2001. 21 meses en Centroamérica. Podría ser un buen título, ¿no? Igual nos despedimos con lluvia, ¿no? Hombre, la verdad sería muy simbólico. Porque las que me he comido en estos 21 meses han sido antológicas, la verdad. Vaya bonita, chavales. Es como cruzar un río igual. 2000 metros. El punto más alto en el que he estado en Centroamérica en estos 21 meses, pues obviamente fue la Catenango, claro. Subí andando. Pero fue una experiencia inolvidable, la verdad. Meta cumplida. Bueno, empieza a salir el sol. Y ahora que me acuerdo de la subida a la Catenango, lo mejor de todo, que mira que fue impresionante, pero lo mejor fue que justo cuando empecé a bajar me encontré con Luis, que nos dio una buena lección de vida. Tuve COVID el año pasado. Estoy español. Podemos con todo. Podemos con el COVID. Pasito a pasito se puede llegar. Primero hay que soñar. Exacto. Después de que soñas, pasito a pasito, llegas. Que nos dio una lección, yo creo que de vida a todos, ¿no? Y como siempre pasa, ¿no? Que después de tantas rutas, tantos sitios y tantos momentos, lo más significativo de los viajes siempre es la gente que conoces. Y en estos 21 meses en Centroamérica, pues hemos conocido mucha gente. Pero claro, pues me quedo un poco, yo creo que con Anthony y Carmen en El Salvador, en los días del río. ¿El río lo cruza usted andando? Sí, 2 horas trabajando allí y gana al día, dice usted. $5. Anthony,
Carlos, gracias Mucho por gusto, todo. Diego. Igualmente. ¿Eres de aquí? Sí, de aquí. Que la verdad me hubiera gustado mucho terminar Centroamérica habiendo hecho la casa de Carmen, que la estamos haciendo pues con la ayuda de todos vosotros. ¿Esta es la cocina? Esta es mi cocina. Mira, aquí pasa el agua en medio de la casa. Por ahí entra el agua. Sí. Pero va muy lento, estamos todavía comprando el terreno y todavía no se ha empezado a construir, pero bueno, sucederá. Y cuando suceda, os lo contaré. El título de este canal define bastante lo que es esto, ¿no? Es el mundo en moto. Por un lado está el mundo, que es todo esto, pues los lugares como las David Falls, por ejemplo, en Belice, que fue otro día también increíble de aventura. ¡Espectáculo! Maravilla. No sé, ciudades también emblemáticas como Antigua en Guatemala. Pues pequeños paraísos como pues Santa Teresa el otro día, aquí en Costa Rica. O el kilómetro 59 en El Salvador. O el Paredón en Guatemala. Las cataratas de Davis, las Davis Falls en Belice, yo creo que fueron uno de los lugares más remotos así a los que llegué o más complicados en estos 21 meses en Centroamérica. Pero obviamente en eso se lleva la palma, y no solo de esos 21 meses en Centroamérica, sino probablemente es de los 5 lugares más remotos y insólitos a los que he llegado en moto. Fue, por supuesto, a La Mosquitia, en Honduras. Es increíble este sitio, de verdad. O sea, hacía mucho tiempo que no estaba en un sitio tan auténtico. Viaje del que me llevaré un recuerdo para siempre. No sé, es que no tenía ni idea de que esto iba a ser así, la verdad. Fue increíble llegar hasta allí, fue increíble estar allí y sobre todo y especialmente fue increíble salir de allí. Por aquella carretera que llamaban narcocarretera. Que no era más que un camino de barro y agujeros. Estábamos todavía en época de lluvias, fue espectacular. Y una peculiaridad que tienen estos 21 meses en Centroamérica es que de las 5 motos que llevo usadas en estos 14 años, 3 las he tenido aquí en Centroamérica. Porque empecé con la 850 Adventure, que fue mi cuarta moto de todos estos años. Luego volví a la tercera, que fue la 800 GS, la roja. Y he terminado con Ducatán, que es la quinta de todos estos años, ¿no? 3.300 metros, qué maravilla, ¿no? Y qué frío. Y luego hay otra cosa que podemos recordar de estos 21 meses, que es los momentos más virales del canal, ¿no? Probablemente el momento más viral de Centroamérica fue el interrogatorio y registro por parte del ejército de El Salvador en el río. Otro documento aparte de... ¿Qué más tienes? ¿Qué está por? ¿El DNI? ¿El de España? ¿El de España? Sí. En un momento histórico para el país, que todavía vive, que es pues el estado de emergencia y que tanto la policía como el ejército tienen todo el poder sobre los ciudadanos sin tener que preguntar. Es decir, ahí me podían haber registrado, como me podían haber metido en la cárcel sin preguntarme, ¿no? ¿Tienes excusas para, digamos, para Honduras, todo eso?
Pues no cruza la gente que se dedica a hacer turismo normal. Yo me dedico a hacer aventura, me dedico a viajar por el mundo por caminos así, no hago nada malo, este camino no es ilegal, que yo sepa, ¿no? Obviamente siendo extranjero pues es más difícil que te pase, pero por poder podía haber pasado. Para mí fue una buena anécdota y una buena experiencia, pero obviamente no es de las mejores. De hecho, una de las mejores fue al día siguiente cuando se me cayó la moto en el río y todo lo que pasó después. ¿Te pesa mucho? No deja de ser. ¿Ves? Pues toda esa familia y gente de ese poblado ayudándome a salir de ahí. Luego durmiendo en el mismo cuartel de los mismos militares que me habían interrogado. Y luego pues cómo vinieron mis amigos a rescatarme de allí. Pues todo increíble, creo que es el mejor momento. Pero el vídeo que más views tiene, como siempre pasa, es ese, el del registro y interrogatorio del ejército. Y otro momento que tiene muchísimas visitas es ese momento viral en el que me encontré a un ladrón huyendo de un camionero al que acababa de intentar robar y el instinto me hizo ayudar al camionero. ¿Te ha robado? ¿Te ha robado? ¿Te ha robado algo? ¿Te ha robado? ¡Sube, que te llevo! Sí, y le llevé detrás con la mala suerte para mí que otro camionero le dio un machete gigante y afortunadamente no pasó nada, pero imaginaos lo que puede haber pasado. ¿Qué pasó? ¿Se escapó? Me pegó riendazos, hijo. ¿Pero qué hizo? ¿Qué te quitó? Ya estaba ahí, ya no me podía echar atrás. Bueno, igual sí podía, pero pues yo qué sé. Y bueno, afortunadamente no pasó nada, pero fue otro momento viral del canal. Todo esto que estoy contando no lleva guión, o sea, lo estoy reflexionando de verdad ahora en el psicolocasco, ¿no? Y es que se ha dado otra circunstancia muy curiosa en Centroamérica en estos 21 meses, y es que he coincidido con dos grandes amigos, dos grandes viajeros en moto, ¿no? Y justo se ha dado el caso que he coincidido con dos de los más mediáticos en Centroamérica, que fue con Norali y Chibut. Somos amigos virtuales desde hace pues 2 años o 3, antes de la pandemia, y habíamos hablado siempre de que llegara este momento. Con quien hicimos una amistad que todavía perdura y que cada vez somos más amigos. 11 o'clock in the morning is a little bit late. Yes, it is very late for leaving, and of course the reason is that today I am traveling with a Latino. So we are a little bit late because, I don't know, He's slow. Woman things. Y con Agus de Soy Tribu, que ya éramos muy amigos, pero no habíamos viajado nunca juntos. Y el destino, o el guionista, nos quiso juntar aquí, ¿no? ¡Hemos conseguido seguir siendo amigos! Curioso que en dos países de los más pequeños de toda Latinoamérica probablemente hayan sido el embudo, ¿no? En el que nos hemos juntado unos y otros. En ese aspecto, Colombia tiene todas las papeletas de ser el que me junte con Pablo Imhoff, otro de los viajeros más mediáticos, otro grandísimo amigo con el que tengo muchas ganas de coincidir, ¿no? Pero eso pasará, guionista mediante, en Colombia. Y a Colombia es a donde vamos tras un cambio de planes de última hora que me llevan directamente a San José, a la capital de Costa Rica, para meter la moto en una caja y volar a Sudamérica. Bueno, la historia es que yo, para poder cruzar el tapón de Darién, tenía que cruzar primero a Panamá. No podía entrar a Panamá en un mes casi. Una vez la moto sale de Panamá no puede volver a entrar en 3 meses, así que me tocaba esperar
veintitantos días, luego estar otra vez en Panamá otras 2 o 3 semanas hasta llegar al tapón de Darién, con la cosa que han prohibido, llevo muchos días investigando. Por el COVID prohibieron cruzar motos en veleros, que es como lo hacía la mayoría de la gente y que es muy divertido. A partir de ahí había 2 opciones, a través de barcazas y cargueros y demás, que son muchos días. Hombre, por un lado mola, pero tampoco me va a cambiar la vida, o sea, no es la gran aventura de mi vida como para invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo en cruzar el tapón de Darién. Y la otra opción pues era volar desde Panamá. Conclusión, que voy a volar desde Costa Rica y llevo 21 meses en Centroamérica y yo creo que ya es el momento de saltar a Sudamérica. Y en eso estamos, aquí acompañado de Lecter, Norberto, el equipo envío moto. Soluciones. Vamos. Así que después de mucho reflexionar en qué es lo mejor, tanto para el viaje como para la serie y como para mi economía, he llegado a la conclusión que lo óptimo es mandar la moto en avión a Bogotá desde San José. La moto hemos tenido que drenarla. Sí, tocó drenarla para que vuele sin ningún tipo de inconveniente por solicitud de la aerolínea. Este proceso es algo tedioso y en este caso nos ha llevado a drenar la moto por completo. Y hemos quitado aceite, gasolina, líquido de freno y líquido de frenos. ¿Tú mandas motos desde Costa Rica hasta Colombia? Yo mando a Colombia y a donde sea. El motociclista que necesita enviar para donde sea, yo le ayudo. Con la moto ya drenada la hemos metido en esta caja y la hemos hecho lo más pequeña posible para ahorrar gastos. Después hemos ajustado todo el equipaje, cerrado la caja y Ducatán está lista para volar. Hasta aquí la etapa 21. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos etapa 22, Colombia, Sudamérica. Me voy de Centroamérica después de 21 meses y, como decía al principio, con mucho más de lo que me esperaba. En especial gracias a las muchas personas que encontré en el camino, tanto cercanas como anónimas. De verdad que gracias. Pero lo cierto es que aunque siempre queda nostalgia de lo que dejas, lo que prevalece en este momento es la excitación por lo que viene. Porque después de 14 años de haber comenzado este viaje vida, este avión me trae a Sudamérica, que sin duda será una enorme página de mi vida. Perdonad por ese momento, pero acabo de entrar en Colombia y me acabo de emocionar.